Buenos días, el día de hoy vamos a hacer un pequeño podcast acerca del caso El efecto Lucifer. Mi nombre es Sebastián Yanchaguana y el de mi compañero Nicolás Trujillo, y ahora, sin más preámbulos, comencemos con el podcast. En el corazón de la prestigiosa Universidad de Stanford, en 1971, el Dr. Philip Zimbardo dio inicio a un experimento que buscaba desentrañar los misterios de la psicología carcelaria. Lo que comenzó como un ejercicio académico pronto se transformó en una oscura alegoría de la naturaleza humana. Estudiantes voluntarios, pacíficos y de buenas intenciones fueron divididos en dos: guardianes y prisioneros, sumergiéndolos en un microcosmos de poder y sumisión, como el anillo de Giges, que otorgaba invisibilidad y corrompía el alma de su portador. El anonimato y la autoridad transformaron a los guardianes en tiranos y a los prisioneros en víctimas. La metamorfosis fue escalofriante. Los guardianes, investidos de un poder que nunca debieron tener, comenzaron a abusar de los prisioneros, humillándolos, degradándolos y sometiéndolos a tratos crueles. La línea entre el rol y la realidad se desdibujó, y la maldad floreció en la oscuridad de la prisión simulada. ¿Qué fuerzas oscuras se desataron en sus almas? Fue la situación, el poder del rol asignado, lo que los transformó. ¿O acaso llevaban dentro una semilla de maldad latente, esperando la oportunidad para germinar? Aquí, las voces de los filósofos resuenan con fuerza. Kant, con su llamado a la autonomía y la razón, nos recuerda la importancia de la libertad individual y la responsabilidad moral. Aristóteles, con su ética de la virtud, nos advierte sobre la facilidad con la que podemos desviarnos del camino del bien. Locke, con su defensa de la propiedad sobre uno mismo, nos alerta sobre la fragilidad de nuestra autonomía cuando la deshumanización toma el control. Y Sandel, con su crítica del utilitarismo, nos obliga a cuestionar si el fin justifica los medios, si el sufrimiento de unos pocos puede ser justificado en nombre de un supuesto bien mayor. El experimento de Zimbardo nos recuerda a Los químicos del diablo, la historia de cómo una industria química alemana, IG Farben, se alió con régimen nazi, priorizando el beneficio económico sobre la ética y la dignidad humana. La facilidad con que personas e instituciones pueden corromperse nos lleva a preguntarnos: ¿cuál es el precio de la indiferencia? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por poder o conveniencia? ¿Somos todos susceptibles de sucumbir a la maldad, como sugiere el mito de Giges? El experimento tuvo que ser abortado a los 6 días, cuando Zimbardo mismo se dio cuenta de la magnitud de la crueldad que se había desatado de los supuestos guardianes que se habían convertido en unos nazis. Según sus propias palabras, la fragilidad del bien, la facilidad con que podemos desviarnos del camino de la moralidad quedó expuesta. Este experimento nos deja con preguntas inquietantes. ¿Somos todos susceptibles a sucumbir a la maldad? ¿Es la maldad algo inherente a la naturaleza humana? ¿O es el resultado de situaciones específicas? ¿Cómo podemos construir una sociedad que proteja la dignidad humana y prevenga la repetición de atrocidades como las del experimento de Zimbardo? Pues bien, la respuesta no es sencilla, pero quizás la encontremos en la sabiduría de Adela Cortina, quien nos invita a construir una ética de la responsabilidad, una ética que nos recuerde que somos responsables no solo de nuestras acciones, sino también de las consecuencias de nuestras omisiones.
O tal vez la respuesta se encuentra en la teoría de la justicia de Rawls, que nos recuerda la importancia de proteger a los más vulnerables y construir una sociedad justa para todos. O quizás la respuesta se encuentre en la obra de Mac Davis, quien nos alerta sobre la deshumanización y la violencia que acechan las ciudades de miseria, donde la desesperación y la falta de esperanza pueden llevar a la catástrofe. Por otro lado, el experimento nos obliga a preguntarnos si estos estudiantes pudieron convertirse en opresores en solo 6 días. ¿Qué garantías tenemos nosotros de que no haríamos lo mismo en circunstancias similares? Quizás la respuesta no esté en negar nuestra vulnerabilidad a la maldad, sino en reconocerla y trabajar activamente para resistirla. Aquí es donde entra la ética de la responsabilidad, en donde el verdadero Sofía moral no es solo evitar el mal y ya, sino crear condiciones en las que la injusticia no tenga espacio para florecer. Al final, el experimento de Zimbardo no solo mostró el peligro del poder descontrolado, sino que también nos deja una lección fundamental sobre la moralidad, y es que el bien no es un estado garantizado, sino una elección constante. Somos responsables de construir una sociedad en donde la empatía, la justicia y la dignidad humana deben ser principios inquebrantables sin importar las circunstancias de los hechos. Para evitar que el poder corrompa, debemos fortalecer nuestras instituciones y educar en la ética y fomentar la empatía como un principio fundamental de convivencia. No podemos asumir que somos inmunes a la deshumanización. Por el contrario, debemos ser conscientes de nuestra fragilidad moral y trabajar activamente en eso para construir una sociedad más justa, que actúe más en base a lo moral. Y como dijo Zimbardo, el mal es la ausencia de la empatía. La verdadera lección del experimento no es solo sobre la facilidad con que podemos caer en la maldad, sino sobre la importancia de elegir cada día ser mejores.